Una vez que ya estén todos en el campus, bueno, será ese nuestro lugar ahí como de encuentro. Gracias a los que han ido subiendo ahí estas cuestiones de mi relación con la música y todo eso. No es urgente, no es una tarea para resolver ya. De hecho, el que necesita pensarlo y a lo mejor elaborarlo más, tómese su tiempo. La idea es que después lo puedan ver ustedes, también los de otros, y ver más o menos cómo es esta relación con la música de cada uno. Me parece sumamente interesante. ¿Está? Bien, vamos ya, arrancamos en tema. Vamos a definir ciertos conceptos básicos, ¿está? Pero para saber que tenemos todos claros el mismo, que estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de ciertas cosas. En esto que hago yo hincapié de mi relación con la música, sucede sobre todo en las artes. No te noté, Florencia, que te rojo, sí. Sí, ya está. En el aprendizaje que muchas veces hacemos de un área artística, la música en particular, o en general, que es la que nos convoca acá a todos, cada uno va aprendiendo de maneras distintas, ¿sí? Algunos de oído, otros fueron con algún profesor que les dio de una manera y se refería a ciertos elementos musicales de maneras que a lo mejor no nos vamos a referir acá, ¿está? Tienen una idea de cosas que a lo mejor no es la idea correcta, nos pasa a todos en la vida en general, ¿está? Nos hacemos ideas de cosas hasta que un día alguien nos dice, me pasó a mí la otra vez en una clase en cuarto año en secundaria, no sé cómo fue que dije no, porque a lo mejor tiene una hipoacusia, o es hipoacúsico, y me dice una alumna, no, profe, pero eso no es hipoacúsico. Ah, no me acuerdo a qué venía el ejemplo, qué sé yo. Le dije, me dice, no, porque mi hermano es hipoacúsico, es tal y tal y tal cosa. No me acuerdo ahora, mal mío, no es un término que use cotidianamente. Pero claro, yo tenía una idea que me fui armando, vaya a saber de qué. Y así vivimos nosotros nuestra vida con un montón de conceptos que creemos, ¿está? Que nos formamos nosotros, pero que a veces no coinciden con lo que realmente se aplica en ciertas áreas. Entonces nosotros en empezar a meternos ya en un pensamiento universitario, vamos a tratar de entender los conceptos correctos usados académicamente, ahora voy a hablar un poquito más de esto, pero también compartir estas otras ideas que tiene cada uno. ¿Por qué? Porque se usan en muchos ámbitos que no son el académico. Cuando hablo de esto del ámbito académico, del ámbito no académico, lamentablemente existen las diferencias. No es lamentable, digo, uno después puede optar por lo que quiere. Cuando nos metemos en la universidad y está esta posibilidad de lograr estudios realmente superiores, acuérdense que la premisa final debería ser, a veces no se cumple, ni es obligatorio, pero la de generar conocimiento nuevo. ¿Está? Uno debería tener como ese método de decir, ok, bueno, yo quiero aprender esto en su totalidad, comprenderlo tan bien que me permita después pensar cómo puedo hacer un paso más adelante en esto mismo. ¿Está? Crear algo nuevo, una forma nueva de pensar, una reflexión sobre algo que no se ha hecho. Ahí se van a encontrar con escritos en musicología, con seminarios, con charlas sobre X cosas. ¿Está? Y uno se puede enganchar en ese sentido de cualquiera de las ramas que están haciendo ustedes en su instrumento, en las técnicas aplicadas al arte sonoro, en cualquier cosa, pero si yo quiero hacer una ponencia en la Universidad de La Plata el día de mañana, y hay ciertos requisitos, hay ciertos lenguajes y ciertas formas que voy a ir aprendiendo a lo largo de la carrera, se trata de eso. Entonces, nada, nosotros vamos a ir como manejando toda la posibilidad de conceptos que sea posible, los que ustedes traen, más los que académicamente se usan. ¿Está? Si hay uno mejor o peor, no es el problema. ¿Está? Todos son válidos. Es más, futuros docentes, mientras más conozcan de todos los ámbitos, mejor, porque voy a poder entender al otro. Está el que viene a querer aprender. Si yo me cierro en mi mundo académico y nada más manejo conceptos ahí medio complejos,
El otro me viene a hablar de algo que yo no entiendo y probablemente lo deseche y no es el caso tampoco. Se trata de enriquecernos mutuamente, es también mi forma de aprender, ver de cómo se refieren a ciertos elementos musicales en otros ámbitos que no son el que manejo yo. ¿Se entiende? Muy importante para los docentes. Y en definitiva, los de TAS, técnicas aplicadas al arte sonoro, importantísimo. El espectro laboral de ustedes, a lo mejor muchos se engancharon porque dijeron, a mí me gusta esto de ir a poner sonido, conectar cables y manejar consola, eso es lo que quiero. Pero el espacio para el cual se van a preparar ustedes es muchísimo más grande y muchísimo más interesante. ¿Está? ¿Vieron alguna vez? Supongo que en Spotify debe aparecer. Yo todavía tengo mucho y compro CDs y me gusta tener, es como que tener el objeto, no sé, medio anticuado quizás, y Spotify prácticamente no lo uso, pero siempre en los CDs aparece productor, dice, bueno, la banda, los músicos, los que integraron, dice productor. Está, el rol del productor tiene que ver con lo que hacen los alumnos de técnicas aplicadas al arte sonoro. Y el rol de productor es importantísimo, creo que lo mencioné la otra vez. Llega a mi estudio de grabación una banda de chicos que toca en el garaje de su casa, la cochera, con sus equipos básicos y rudimentarios. El productor los escucha y dice, para ustedes, ¿saben cómo vamos a potenciar el sonido? Está este amplificador de tal marca que le va a dar tales características, tu guitarra, yo sé por dónde, probá este pedal que te va a dar este sonido, vamos a ponerle a la voz estos efectos porque tu timbre, nada, tienen un conocimiento que les permite potenciar una banda que de otra manera hubiera sonado como la cochera, salvo que los chicos les digan, no, pero nosotros queremos sonar así. Bueno, el productor dice, a ver, ¿cómo hago yo para que sea de calidad ese sonido? Pero me entienden, es muchísimo el conocimiento que tienen, ¿está? Y de otros aspectos. Entonces, esto de conocer y de saber el lenguaje de los otros es fundamental. Entonces, esto que les decía, vamos a ver ciertos conceptos básicos, redefinirlo, me interesa saber cómo definían ustedes ciertas cosas también, o que me digan, no, profe, vieras que nosotros a eso lo llamamos de esta manera, ¿está? O yo eso le decía tal cosa, eso para mí es valiosísimo, ¿está? Porque me queda a mí el registro y digo, cuando venga alguien a decirme, pero profe, tal cosa, es lo que sí, nosotros acá lo llamamos así, ¿está? Así que bueno, eso nada a título de intercambio de conocimientos. No es acá que yo tengo la razón, obviamente, yo ya me recibí, tengo un título, yo un proceso y tengo ciertos conocimientos para transmitirles, para compartirles. No quita que ustedes me puedan dar conocimientos a mí también. ¿Estamos? Eso es fundamental. Entonces, la otra vez mencionamos cuando les dije esto de empezar a familiarizarse con el sonido, reproducir sonidos, cantar, sobre todo escucho canciones y empezar a cantarlas, les agrego una, la otra vez mencioné canciones, el que no, sobre todo aquellos que no están acostumbrados, que nunca cantan, empiecen a hacerlo. Van a empezar a hacer, si no tienen la práctica, de escuchar música instrumental. Cuando digo música instrumental, ¿se entiende a qué me refiero? Parece tonta la pregunta, pero muchas veces no se sabe. Quiere decir música donde no hay nadie cantando. ¿Está? Suenan instrumentos. Puede ser vocal, pero no cantada. Está la voz como instrumento donde de repente se siente voces haciendo efectos, cuenta como música instrumental. ¿Está? Quiero decir música que sea diferenciada de las canciones. Van a tratar, si no están acostumbrados a escuchar música instrumental, abren un día YouTube o abren el Spotify y buscan música instrumental. No importa si no me gusta, pongan 30 segundos de música. ¿Escuchan? Muy bien. Vean si hay algo que les resulta imitable, vuelven a escuchar y tratan de reproducir eso que escuchan. Ejemplo, puse un Spotify, me encontré con un tal Vivaldi, y solo tan 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 tiritán, para pam 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 para pam, pirarán tararán tan tan tan. Obviamente yo ya la conozco hace mucho, pero bueno, escuché el principio. Pim pam 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 para pam, aunque no me guste, voy a hacer el esfuerzo, a ver cómo es. Tan 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 tan.
pam, 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 y aprendérmelo, un fragmento musical, pero que no era cantado. ¿Por qué quiero hacerles esta diferencia? Porque la canción, muchas veces, la letra nos ayuda a la memorización. ¿Se entiende? Yo canto, no se me ocurre ahora alguna. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. La letra me ayuda a memorizar esa frase, la melodía la incorporo, pero a partir de lo que me quedó la letra me fue como un referente muy fuerte. ¿Está? Con la música instrumental estoy imitando nada más los sonidos. ¿Está? Y esos sonidos habíamos dicho que eran distintas que lo mencionamos la otra vez. Cada sonido que canto lo llamamos como una distintas. A ver quién se acuerda. Lo dijeron ahí. Melodía. No tanto melodías todavía. Después vamos a hablar de melodía. Pero alguien dijo. Notas. Alturas. Alturas. Está la altura del sonido. Donde la diferencia grande entre dos alturas del sonido podría ser un sonido muy como y otro muy como. Agudo, grave. Agudo, grave. ¿Está? Y un bagaje de sonidos medios. ¿Está? Donde obviamente la variante es altísima. ¿Por qué alto y bajo se lo suele llamar? Donde el agudo es alto y el grave es bajo. Vamos a explicar eso muy brevemente. El sonido es vibración. ¿Está? Yo hago este acto, genera que las moléculas en el aire se pongan en vibración. Lo que comúnmente algunos deben haber oído hablar de la onda sonora, que uno piensa en esto, una onda sonora que va hacia un lugar, no es exactamente así. Se grafica como una onda y es muy útil pensarlo así, pero el fenómeno que ocurre es que las moléculas hacen este movimiento en el lugar. Contagian a las que están adelante, estas a estas, estas a estas y estas a estas. Esa vibración se traslada por un medio elástico, en este caso el aire, podría ser el agua también, y llega al oído, que es un dispositivo arquitectónico y de ingeniería maravilloso, que transforma esa presión atmosférica que se generó por el movimiento, por la vibración, lo transforma en energía que va al cerebro y el cerebro lo descompone en imágenes, lo interpreta y hacemos cosas maravillosas. Somos increíbles, chicos. Si uno se pone a pensar todos esos detalles, nada, el ser humano es algo apasionante. Vibración, entonces. Con la vibración van a pasar dos fenómenos. ¿Está? Uno tiene que ver con la altura. Y la altura, esto de más agudo o más grave, tiene que ver con la velocidad a la que está vibrando la molécula. ¿Está? Que no es la velocidad del sonido. ¿Alguna vez vieron esto? ¿Sí? Se llama diapasón. Yo lo golpeo y lo pongo acá. Sí. Produce un sonido. ¿Está? Si se viera, no se va a ver acá, pero ahí escrito en el hierro forjado sobre el hierro dice A440. No se ve porque la cámara pone foco en mí, pero bueno, no importa. Ese A440, el A después vamos a ver a qué se refiere, pero no es que está a 440 pesos. 440 es la cantidad de veces por segundo que están vibrando estas dos varillitas cuando yo lo golpeo. Ni una más, ni una menos. Esa es la vibración a la que están vibrando las moléculas en el aire. 440 veces por segundo. ¿Estamos? Eso da esa altura única e irrepetible. ¿Sí? Mayor vibración va a ser más agudo. Por eso decimos que es más alto. Pues si yo lo multiplico por 2, 880, me va a dar lo que se llama la octava de ese sonido, pero voy haciendo números cada vez más altos, números cada vez más grandes, por eso decimos sube en altura. ¿Está? Sonidos más bajos, más graves. ¿Está? De ahí la diferencia de agudo grave. Recuerden, y esto es lo importante, es en la vibración, no tengo la guitarra ahora cambiando, pero cuando toco una cuerda voy a ver
sobre todo las cuerdas gruesas, la vibración de la cuerda también está vibrando X cantidad de veces por segundo. Hay otro fenómeno que es la velocidad del sonido, que son dos cosas distintas. La velocidad a la que se transporta esa vibración es siempre la misma. Varía un poquito si hace más frío o más calor. ¿Está? Es de 340 metros por segundo. ¿Sí? Yo hago esto y golpeo. Tanto mi voz como esto, 440 veces por segundo está vibrando, pero se transporta 340 metros en un segundo. Si llegara esa voz mía, no llega a 20 metros. ¿Por qué? Porque se acaba la energía. Es una cuestión de energía vibratoria, no es eterna, depende del impulso que tenga. Ya un montón de fenómenos físicos lo van a ir viendo en distintas materias. Tienen acústica después en primer año, lo van a ver mucho más a fondo. Pero sí me interesa que empecemos a diferenciar ciertas ideas. Decía entonces, la velocidad a la que se transmite, a la que se traslada el sonido, varía un poquito con el calor o con el frío. 340 en el estándar, puede ser 320 si hace más frío, 360 si hace más calor, creo que era así, más rápido mientras más calor. Hay un experimento muy simple, ¿vieron alguna vez cuando cae el rayo? Se ve el destello y ¿qué pasa? Tarda un poco para el sonido. Exactamente, el sonido no llega inmediatamente. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz es infinitamente más rápida. Son 300.000 kilómetros, 300.000 en un segundo. Y el sonido es 340 metros en un segundo. Pero ¿qué pasa? El experimento es muy fácil. Si yo veo caer el rayo y cuento 1, 2, 3, 4, 5, ¿a qué distancia cayó el rayo? A 5 ¿Qué cálculo tengo que hacer? A 5 cuadras. No, 5 tengo que por hacer 40. lo que dijo el compañero, 340 metros por 5 segundos. ¿Está? Son 1 kilómetro 700 metros más o menos. ¿Está? Puedo calcular entonces la distancia a la que se produjo la fuente sonora. Atentos con esa palabra, la vamos a usar mucho. Fuente sonora es cualquier cosa que produce sonido. Puede ser un instrumento, puede ser mi voz, puede ser el perro, el gato, el trueno, el rayo. ¿Está? Bien. ¿Quedamos claros con altura entonces? Agudo grave, sonidos de mayor frecuencia o menor frecuencia. Eso se mide en una palabra, lo van a usar mucho los de TAS, en hertz. Cuando digo 440 ciclos por segundo, se llama 440 hertz. ¿Está? Porque el señor Hertz fue el que lo descubrió, todos esos cálculos y demás. A nosotros nos va a interesar, atentos a esto, van a aparecer sonidos como este es un sonido puro, se lo llama una sinusoide, ¿está? Donde 440 es un sonido justamente estable, dinámico, lo que se llama un sonido armónico. Hay sonidos de lo que se llama espectro inarmónico, que son como este. Yo golpeo la caja de la computadora, golpeo acá en la mesa, aplaudo. El espectro es inarmónico. Puedo sentir que sean más agudos o más graves, pero no es medible exactamente como esto. Se puede medir con aparatos y todo y me va a dar un rango de frecuencias, pero no va a ser una frecuencia exacta como la que produzco acá o la que produce mi voz. ¿Está? Nosotros nos vamos a concentrar en esto de cantar en los sonidos de frecuencia armónica, ¿está? De frecuencia exacta. No quiere decir que que voy a cantar esta nota. Entonces tengo que pensar 440 vibraciones por segundo para lograr ese sonido. Imposible. No, sale espontáneamente. ¿Está? Yo escucho el sonido y lo puedo repetir, que es la práctica. Para los que no estuvieron, voy a insistir en esto. Nuestra primera práctica, imitar sonidos. Acuérdense, toco un sonido, ¡pam! Y lo repito. ¿Está? Acostúmbrense a eso. Esto con lo que empecé de empezar a cantar canciones y después empezar a imitar música instrumental, fundamental. Empiecen a acostumbrarse a utilizar su aparato fonador. ¿Está? Revisen los que no estuvieron en la primera clase,
quedó medio largo el video, pero no importa. Ahí tienen para una pequeña introducción, un repaso de por qué íbamos a hacer todo esto. Bien, esa es la altura del sonido. Nuestro oído es limitado. Este dato también es interesante, pero es como dato para que comprendamos ciertas cosas. No escuchamos todos los rangos de vibraciones que existen. De hecho, el color, nuestra visión también son vibraciones, ¿está? Pero muchas frecuencias de otro tipo, además ya más complejo, mis conocimientos de física ya mueren ahí. Pero ¿a qué voy? Si yo hago esto, ¿escucharon algo? No, yo tampoco. No. ¿Está? ¿Por qué? Pero ¿eso estará produciendo vibración? Sí. Estoy haciendo un impacto y están vibrando las moléculas, pero están vibrando a menos de 20 ciclos por segundo. Ese es el límite inferior al que nuestro oído percibe. Menos de 20 ciclos por segundo, hay montones de vibraciones. Simplemente mi oído no las capta. Serían sonidos muy graves. Imagínense que ese sonido que toqué, el 440 es este. 220, 110, 55, 22,5. No, 55 dividido, sí, 22,5. ¿Está? Y ahí estamos casi en el umbral de nuestra audición. Este es el primer la del piano. Un piano de 88 teclas. Ese es su sonido más grave. Está un poco menos, ya no escuchamos. Está, no vamos a percibir nada. Y hacia arriba, en buena teoría, nuestro oído percibe 20.000 ciclos por segundo. Imagínense que esto es 440, 880, 1700 y algo, no sé, 880 por 2, y 3000 y algo. Y de ahí me quedan 2 teclas del piano. O sea que estamos casi en 4000 ciclos por segundo y ese sonido que es un hilito que apenas escucho, ¿sí? Y nuestro oído supuestamente, en buena teoría, escucha hasta 20.000, ¿ok? ¿Por qué digo en buena teoría? Porque en realidad, en general, escuchamos alrededor de los 16.000 ciclos. Yo creo, la última audiometría que me hice, yo creo que mi audición llegaba hasta los 12.000. Más de eso no escuchaba. Imagínense si esto es 4.000, escuché todavía un sonido muy, muy agudo. Pero nada, uno con la edad va perdiendo la audición inevitablemente. Entonces, nada, es eso. Entonces, tiene cierto límite nuestro oído. ¿Vieron esos silbatos para perro alguna vez? No lo sopla y no suena nada. En realidad lo que está pasando es que produce una frecuencia mayor a los 20.000 ciclos por segundo. Nuestro oído no lo percibe, el del perro sí. Probablemente el perro no escuche sonidos muy graves. No lo sé. Muy bien. Hasta ahí. Déjame una cosa. Así estamos. Estamos con la altura entonces. Como concepto. Sí. Dijiste que Hertz, ¿qué sería la frecuencia por segundo? Claro, los ciclos por segundo. Se los llama ciclo. O Hertz es lo mismo, son sinónimos. Es la cantidad de veces por segundo que se está produciendo la vibración. Ah, ok. Gracias. El movimiento vibratorio, esto ya es física pura y es la explicación. Se imaginan un péndulo. ¿Vieron un péndulo alguna vez? Esa pelotita que va con la... Está en un punto de reposo, yo lo pongo en tensión hacia un lado y lo suelto, va a hacer un movimiento oscilatorio y va a terminar otra vez en el punto de partida, no en el punto de reposo, como siempre el punto de partida. Le doy cierto impulso, cierta energía, pum, y al soltarlo va a producir un movimiento periódico hasta que se le agote la energía, va disminuyendo. Pero en principio, mientras tenga fuerza, la distancia del centro donde partió hacia cualquiera de los lados es lo mismo. Eso es un movimiento periódico. Si se moviera en forma irregular, ya no sería un movimiento periódico, eso es el ruido, para que se hagan una idea. ¿Está? Eso parejito del péndulo con estos sonidos. Lo que cantamos, lo que escuchamos en la música, son sonidos de ese tipo. ¿Está? Cuando escucho esto, imagínense un péndulo que está haciendo un movimiento ahí medio extraño, se va lejos, aquí llega cortito. En la física real, imposible lograrlo con un péndulo. ¿Está?
Muy bien. Hay otras, esto suele llamarse parámetro, lo van a ver como cualidad del sonido, como características del sonido, parámetros, cualidades del sonido. Había otra que a mí no me gustaba, otro término que usan, no me voy a acordar ahora. Después, cuando me acuerdo, se lo digo. Cualidades, ya lo dije, sí. Cualidades, características del sonido, parámetros. Sí. Yo siempre me quedo más por la de parámetros del sonido, pero lo van a encontrar en distintos libros bajo el mismo término. Hay otros parámetros que tiene el sonido, que no son solo la altura. El primero tiene que ver con esto. Yo hago ese mismo sonido, lo voy a hacer acá. ¡Pam! Y ahora hago el mismo sonido. ¡Pam! ¿Qué diferencia entre uno y otro? La duración. La duración. Ahí está, con palabras y todo. O sea, el primero fue más largo, el segundo más corto. Duran distinta cantidad de tiempo. El sonido tiene duración. Y ese parámetro ya vamos a ver que es medible. ¿Está? Entonces ya tenemos la altura por un lado, primer parámetro, otro parámetro importante, el de la duración. ¿Sí? Vayan anotando. Altura, duración. Siguiente parámetro, tiene que ver con esto. Yo hago pa, mismo sonido. Y ahora pa. ¿Qué diferencia? ¿Cómo fue el primero con respecto al segundo? Volumen. Lo que llamamos comúnmente volumen, exacto. El volumen. Más fuerte, el segundo más suave. La palabra que usamos ya en música y en sonido es intensidad. ¿Está? Volumen por lo general queda aplicado a los artefactos que tienen control sobre la intensidad, pero se los llama volumen. Son sinónimos. ¿Está? Pero importantísimo, esto sí anótenlo o reténganlo como quieran, cuando hablamos, por eso es importante la diferencia entre volumen e intensidad. Si yo estoy en casa y puse la tele muy fuerte, probablemente pase mi mamá, mi esposa, mi hermana, quien sea, y me diga qué cosa con el volumen, si está muy fuerte. Me va a pedir que haga qué. Que lo bajes. Vale. Que lo baje. ¿Está? Que lo baje. Que lo baje. Exactamente. Nosotros, si estamos refiriéndonos al sonido y yo está tocando el violinista y le digo baja un poquito, probablemente se vaya más al grave. Porque bajar sonido, me estoy haciendo alusión a la altura del sonido. O sea, me va a entender, obviamente, el violinista, pero no es bajar lo que yo hago con la intensidad, es hacerla o más suave o más fuerte. ¿Está? Cuando hablemos de alto o bajo, sepamos que nos estamos refiriendo a altura, agudo y grave. Cuando querramos hacer alusión a la intensidad, al volumen, es más fuerte o más suave. ¿Está? Después, digo, cuando uno está tocando con su banda o con la gente que ya conoce, digo, no, bajás un poquito, sabemos a qué nos referimos. ¿Está? Nadie va a empezar a ser más grave todo. Pero sí es importante, digo, tenerlo claro. Insisto, otra vez, el día de mañana ustedes, bueno, llegaron a una conclusión en cualquiera de sus áreas y van a hacer una ponencia en la Universidad de Córdoba, y es importante que manejen los términos correctos, ¿está? Para no tener que estar dando explicaciones, sino que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. ¿Está? Es un poco lo que se busca en ese tipo de poner en un escrito, lo mismo, un escrito, una publicación de musicología. ¿Está? Y resulta que alguno de ustedes descubrió, bueno, es una investigación sobre los efectos puestos en cadena con un ecualizador, no sé, de qué característica para la voz. Y hacen toda una ponencia, bueno, tienen que, depende de a quién va dirigido, usar los términos apropiados. Muy bien. Entonces tenemos altura, duración e intensidad. Hay un cuarto parámetro. ¿Alguien sabe cuál es? El tono puede ser. El timbre. El timbre lo llamamos. Timbre. El tono. Es buenísimo que surja la palabra. Es un término tan complejo de entender realmente, porque muchos se refieren, cuando dicen el tono, están pensando en el timbre. El timbre, que es aquello que me permite identificar la fuente sonora. Voy a insistir en este término.
ladran allá afuera y yo imagino el gato inmediatamente. No, ladran afuera y obviamente imagino el perro, suena, escucho la voz de mi madre allá y reconozco el timbre de voz de mi madre, tocan una flauta y yo reconozco la flauta sin verla. La cotorra. Es el reconocimiento tímbrico, ¿sí? Tono muchas veces hacen alusión al timbre, ¿está? Pero en escritos en inglés, tono a veces es una cosa, es también tiene un grado de ambigüedad bastante grande. Acá este señor que yo les había mostrado el libro la otra vez, a ver si lo encuentro rápido, hace, claro, miren, hace una distinción, por lo menos para el escrito donde dice que el tono, a ver si se ve ahí, pone tone, lo vamos a asociar con el sonido, dice él. Y lo otro, la nota, note en inglés, con el símbolo, o sea, ya con la grafía, ¿está? Pero bueno, eso es en base al método que él está desarrollando. En realidad, también en inglés, tono lo usan de maneras diversas, ¿está? Esos términos que quedan medio ambiguos, ¿está? Y que es bueno, esto que les decía antes, conocer a qué se está refiriendo cuando se refieren a tono. Muchas veces lo usan como sinónimo de nota en inglés. Tono y nota es lo mismo, pero otras veces no. Entonces, bueno, nada, es como escabroso ahí el tema. Depende del contexto. Claro, también, muy buena acotación, ¿está? Lo que sí es importante del timbre es que muchas veces pensaba, bueno, como el timbre es lo más fácil, ¿está? Porque es nada más lo que hace. El timbre, chicos, es un elemento que tiene implícito todo lo otro que hablamos antes. Hay elementos de duración, hay elementos de altura distintos. Cuando yo hago este sonido, pa, y después lo hago acá, el timbre es distinto porque en realidad suena un sonido fundamental y lo que se llaman un montón de armónicos que varían entre el piano y yo. Eso es lo que hace las diferencias de timbre. El violín va a disparar otros sonidos, o sea que un sonido está compuesto de muchos sonidos. A eso voy, que no escuchamos, nosotros escuchamos el paquete entero, pero hay un montón. Y a la vez, depende de la fuente sonora, van a tener un ataque distinto, un mantenimiento distinto y una forma de apagarse distinta. ¿Está? Eso hace el timbre también. Y además van a tener como instancias de volúmenes distintos. Entonces está la intensidad, la duración, alturas distintas, está todo comprendido en el timbre. Un fenómeno sumamente complejo. Para nuestros fines, fuente sonora. ¿Está? Lo que van a necesitar en audio perceptiva no es algo tan complejo, simplemente poder decir, mira, ese es el timbre del violín, el timbre del piano, el timbre del oboe, el timbre de la flauta, el timbre de la voz de mi amigo, etc. ¿Está? Es el sonido. ¿Alguna pregunta con estos 4 parámetros? Muy bien. Lo importante para nosotros va a ser que estos parámetros, nosotros ahora vamos a tener que aprender a ponerlos en símbolos, esto que decía del libro. Vamos a hacer una representación gráfica de cada uno de esos parámetros. ¿Cuál será el más fácil de representar? De los 4 parámetros, ¿sí? A la hora de graficar. ¿Cómo se llama la grafía? Esto lo deben saber todos o deben tener una idea. Cuando graficamos la música, el resultado es una... Partitura. Sí, señor. Partitura. Queda representado en lo que llamamos una partitura. Hay partituras analógicas, que después vamos a hablar, no son representadas, partituras de este tipo, que están hechas en qué, ¿cómo se llama el sistema en el que escribimos ahí? ¿Alguien lo sabe? Pentagrama. El pentagrama. Ese es el sistema de 5 líneas, ya lo vamos a aprender bien, pero las partituras se escriben en pentagrama. Después vamos a ver qué es un pentagrama y cómo. Por ahora todavía ni se preocupen por eso. Fíjense que hay muchas cosas las que no hemos hablado. Estamos de a poquito construyendo de cero. Repito, esto lo van a ver en la primera clase. Muchos ya saben muchas de estas cosas, muchos ya escriben música, pero bueno, este es un curso primero de nivelación, tengo que
darle las herramientas a todos aquellos que están empezando de cero, literal. Entonces, los que ya saben, tengan un poquito de paciencia. A veces es bueno rever las cosas del principio, a mí me sirvió más de una vez. Insisto, uno se forma una idea de ciertas cosas y escuchar otra versión está bueno también. Entonces, en la partitura del pentagrama, ¿cuál de esos 4 parámetros será el más fácil de representar? Primera ocurrencia, sí. Dijimos altura, timbre, intensidad, duración. ¿Cuál será el más fácil de representar? La altura. Duración. La altura dicen por ahí, la duración dijo otro. No, La duración. En realidad es la nota. La nota, dice el compañero, tampoco. Hay algo mucho más fácil que se indique en la partitura. La intensidad, la que no quedó. La intensidad faltó decir nada más. La intensidad faltó, no, y faltó otro. O lo dijeron y no escuché. ¿En qué escala está? El No. timbre. El timbre. La altura. El timbre. ¿Cómo indico el timbre? Al principio pongo piano, al principio pongo violín, al principio pongo voz 1. Es lo más fácil. O sea que ya tienen un elemento a reconocer en las partituras. Está la fuente sonora. Si no me indica este caso, acá fíjense que hay 2 pentagramas y a ver si se ve, y un corchete. ¿Está? Esto es porque viene de una edición de un libro, pero esto está sobreentendido que es un piano. ¿Está? Obviamente la fotocopia de la que salió era un libro de piano, entonces ya sabemos, la fuente sonora no es necesario ponerla en cada pentagrama. Pero una partitura de orquesta sí detallamos todo. ¿Está? El timbre es lo más fácil. ¿Estamos? Voy a representar la altura, voy a representar la duración y voy a representar la intensidad. Y después se van a representar una serie de cosas más, que ya vamos a ir viendo también. Puedo ir detallando un montón de cosas en la partitura, ¿está? De cambios que se pueden ir produciendo, de los cuales ya vamos a hablar. Pero vamos a meternos, bueno, vamos a hacer 2 cosas primero. Antes de entrar al próximo tema, ¿cómo estamos? Ah, sí. Les voy a enseñar una canción pequeñita. Está una canción infantil tradicional que dice, algunos la deben haber escuchado, los que no la conocen, esto se enseñaban hace mucho en los jardines, en las escuelas, hoy se están medio en desuso, pero vale la pena, nos va a servir. Y dice así, la letra, cuidado que es medio cruel, y esto es una canción infantil, dice, acerrín, acerrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso, y les cortan el pescuezo. Esa es la canción infantil. Piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso y les cortan el pescuezo. ¡Fo! Muy terrible. Pero bueno, así eran los cuentos también, Caperucita Roja, El Lobo. Así era la infancia de otras épocas. En otros países existe la misma melodía con otras letras. El año pasado, ¿te acordás, Carla? Había un chico de Perú que después lamentablemente dejó, se ve que con la pandemia y todo, no sé qué le habrá pasado por eso. Pero la letra era mucho más alegre en Perú. ¿Está? Por el vino, decía. Sí, tomaban vino, no le Vino, cortaban el pescuezo a nadie. Era como así, una versión mucho más sana. Bien, esa la vamos a aprender, pero fíjense, lo que me interesa ahora es fácil de aprender. La voy a cantar una vez más, vamos a cantarla con el piano. ¿Está? Dice, a ver si me sale. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso, y les cortan el pescuezo. ¿Sí? Ahí la canté otra vez. Primera cosa, yo puedo pensar, y esto quiero que empiecen a hacerlo, canción que ya me sé, ¿cuál es el primer sonido que canto? ¿Sí? Vamos a pensarlo y identificarlo. Acerrín. Ahí ya hice 3 sonidos. Tan, tan, tan. Ahí empecé. Fíjense que en realidad esta melodía, ¿dónde tiene el primer apoyo? Acerrín. Entonces es más fácil que me quede como registro. Pero vamos a tratar de pensar siempre el primer sonido que canté. Vieron que el ejercicio que les dije primero, así sea en un pianito del celular, el que no lo tiene todavía, consígalo. Esto de repetir sonidos. Toqué un sonido. Y lo repetí.
vamos a empezar a hacer a la inversa también. Canté, hace ring, ¿está? Voy a buscar ese primer sonido que yo canté. ¿Cómo? No es tan fácil. ¿Está? Tengo un montón de teclas en el piano. Bueno, el pianito más fácil. Para eso, insisto, esto también lo dije como práctica, los primeros días traten de identificar en qué parte del teclado, del pianito, está ubicada mi voz. ¿Está? Yo sé que mi voz, ese va a ser el sonido más alto que voy a cantar, y es el más grave. ¿Está? Tengo identificado, sé por dónde buscar. Yo sé que cuando canto, hace ring, sé que está por acá, además, bueno, ya la conozco, pero más o menos puedo ir tanteando por dónde está, ¿sí? No tengo que saber de notas, no tengo que saber de nada. Tengo que cantar el sonido, tan, ¿es ese? Tan, no es ese. ¿Qué hago después de ahí? Y bueno, ¿cómo me suena? ¿Más agudo o más grave el que canto yo? Atentos con lo siguiente. ¿Perdón? Más grave el tuyo, tenés que subir más arriba. O sea, tengo que subir, tengo que ir buscando más arriba. Sí. Correcto. ¿Qué sucede? Cuando empiezo a probar sonido y acá pierdo la noción de mi sonido original. Eso les va a pasar. Entonces, si tienen la referencia de la canción para volver a escucharla, les va a servir. ¿Está? En este caso lo puedo. Hace ring, hace ran. Ya me ubico otra vez. Ta. Yo había cantado ese. Tengo que ir buscando, como dijo el compañero, hacia arriba. Busco de a un sonido. ¿Está? Acuérdense que el pianito tiene dibujos negros y blancos. Bueno, uno por uno voy buscando. Hace ring, hace ran, los maderos de San Juan. Y ahí me ubiqué mi primer sonido. Después canto el resto de la canción. Ojo, no es tarea fácil. Es más fácil el de tocar y yo repetir que este de ponerme a buscar. Háganlo un ratito, si no les da resultado, dejen descansar, no se frustren, ¿está? Pero les va a servir además para ir ubicando, ok, bueno, yo canto en esta sección, acá esa nota que canté está ubicada en esta porción, pronto vamos a hablar le vamos a poner un orden a cada una de esas regiones de agudo grave, ¿está? Una cosa que se llama índice acústico, que es sumamente importante. Pero me permite saber en qué registro es esto, más grave, más agudo, se maneja mi voz, ¿sí? Entonces, hace ring, hace ran, los maderos de San Juan. Supongamos que viene alguien y me dice, ¿conoces la canción hace ring, hace ran? Sí, dale, la cantamos. Y empieza a cantar desde este sonido. Y me dice, vamos, hace ring, hace ran, los maderos de San Juan. Piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso. Más agudo, pero yo me ubico enseguida. En otro tono sería. Exactamente, ahí estamos hablando, fíjense, vuelve a aparecer la palabra tono. Estoy cantando en otro tono. No importa, me dan la nota inicial y yo me ubico. Después me dicen, no, vamos a cantarla acá. No, ahí me va a quedar imposible, yo ya sé por qué. Pero la nota grave no voy a llegar jamás. Me dicen, esa es la primera nota. Hace ring, hace ran, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso. Estoy llegando al límite de mi registro grave, pero lo puedo cantar todavía. ¿Está? Pero estoy cantando, eso se llama transportar, estoy cantando en distintos tonos y lo puedo hacer naturalmente. ¿Está? No necesito nada. Entonces, primero vamos a empezar a hacer esa práctica también. ¿Está? Voy a hacerlo con las canciones que ya conocen. ¿Está? ¿Ubicaron la primera nota? Supongamos que me gusta, y esto el año pasado lo volví loco con la canción. La voy a cambiar este año, prometo. Carla ya me conoce el año pasado. Pero yo canto. Hey Jude, na 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 na. Na 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 na. Está. Me la tengo que sacar porque se van a hartar de Hey Jude, si no. Tarán, yo ya sé que empieza en esta nota, ¿sí?
Bueno, ahora voy a tocar cualquier otro sonido y la canto a partir de ese. Pan, hey Jude, na 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 na, da ra ra ra, na 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 na. Otro. Tan, ahí me va a quedar feo el agudo, pero no importa. Hey Jude, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Muy al límite. ¿Está? Y además no soy cantante, si tuviera mejor respiración, podría llegar mejor. Pero entonces van a empezar a hacer esa práctica también. Háganlo obviamente con las canciones que cantan. Esto que les decía, de escuchan música instrumental y lo repiten. Si quieren hacerlo, lo hacen. Bienvenido sea. Pero entonces vamos a empezar a cambiarle en la nota de inicio. Y veo si me puedo acomodar todos los sonidos que ya conocía, pero un sonido nuevo. ¿Estamos? Todavía fíjense que no estoy hablando ni de notas ni de nada. Estamos haciendo la ejercitación empírica que es fundamental. Está agitando el oído. ¿Está? Después le vamos a poner nombre y lo vamos a graficar y vamos a hacer de todo. ¿Sí? Fíjense entonces que con acerrín, lo puedo hacer también. Acá incluye, perdón, acá. Acerrín, acerran los maderos de San Juan, piden piden queso y les dan hueso y les cortan el pescuezo. Y ahora digo, no, lo voy a cantar acá. Acerran los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso y les cortan el pescuezo. ¿Está? Me ubico totalmente en otro lugar. Si la vamos a cantar en clase, estuviéramos en clase, estaríamos practicándolo todos. Acá no lo hacemos porque se arma un lío, algunos sonidos llegan más tarde, otros más nada. No es muy práctico, ya lo hemos intentado. Cuestión que, bueno, nada. Esto es lo que se llama transportar. La canción la puedo hacer en distintas alturas que me queden más cómodas. O a cualquier otro que las está cantando. ¿Está? Ahí yo incorporé otra cosa. Estas veces que la canté lo voy a hacer en otro sonido. Supongamos que empiezo acá. ¿Se ve ahí? No se ven las teclas. No importa. El otro usé todas teclas blancas, acá estoy usando teclas negras también. Entonces, los maderos de San Juan, piden queso y les dan queso. Acerrín, un poco más grave, me lleva a hacer sonido más grave. La altura. Voy mareando la altura. Pero, ¿qué otra cosa estoy haciendo? Estoy cantando al principio, la primera vez que se las canté, fue así, sin nada. ¿Alguien sabe cómo se llama eso cuando canto sin ayuda de nada? A capela. A capela. A capela. Un término, está bueno que lo sepan, que le dice a alguien, bueno, vamos a cantar a capela, es sin ayuda de ningún instrumento, la voz solita. ¿Está? Ahora agregué qué cosa. Instrumento. El instrumento. El piano. En esta versión, o sea, hay un acompañamiento. ¿Está? Vieron, si alguno vieron que les había dicho la primera clase, después revean, ahí marqué donde, se los puse en el correo, y está creo que en el campus, en nuestra clase, el minuto y segundo donde están las dos músicas que hice la otra vez. En el video de la clase al final grabé la versión de piano un poquito mejor, porque fue muy fea. Después cuando vi el video dije, oh Dios, todo pifiado, todo mal. Bueno, entonces al final del video, o sea, no tienen que ver toda la clase entera, van al minuto y segundo que dice ahí en el campus para ver la canción que había cantado ese día, El Gato. Y al final la de piano. ¿Por qué? Porque ahí aparecían dos fenómenos distintos. Está, tanto ahora como en la primera canción que canté aquel día con la guitarra, estaba mi voz con lo que dijeron ahora, un instrumento que cumple qué función. Acompaña. Acompaña, excelente. Acompaña. Esto tiene que ver, vamos a incorporar hoy este término,
está que eso nos va formando texturas distintas. ¿Está? El término textura durante todos los años de audioperceptiva lo van a ir elaborando y lo van a ir desarrollando a niveles más complejos. Hoy les planteo dos texturas básicas. La primera, acerrín, acerrán, los maderos de San Juan. ¿Qué fue lo que hice? Canté la canción, pero ¿eso qué fue una? ¿Cómo se llama eso? Melodía. Una melodía. A capela. Ahora vamos a hablar, está Melodía. solo mi voz haciendo una serie de alturas en sucesión. Obviamente tiene otro elemento más, pero lo que aparece como fundamental es la sucesión de melodías, la sucesión de alturas. ¿Está? Sucesión quiere decir en el tiempo. Yo no canto muchos sonidos al mismo tiempo como esto. Ahí suenan muchos sonidos en el mismo momento. Lo mismo en la guitarra, cuando toco así todo junto, todas las cuerdas, están sonando sonidos en simultaneidad. Acá están sonando en sucesión. Mi voz no tiene otra forma de hacerlo más que sonidos en sucesión. Sucesiones de sonidos pueden, pongamos esto de pueden, formar melodías porque ya vamos a ver que hay otro elemento que hace la melodía. ¿Está? Una sucesión de sonidos puede ser otra cosa de la que después vamos a hablar. Pero la textura que se forma de yo cantando solo es lo que se llama una monodía. ¿Está? No la llamamos solo melodía, la llamamos monodía porque hay un solo elemento sonoro haciendo esa melodía. Podríamos estar cantando todos la misma melodía. Y este fenómeno, ¿se acuerdan que les conté la otra vez? Lo voy a repasar ahora. Donde los hombres cantamos en nuestro registro y las mujeres en el de ellas, estaríamos cantando acá. ¿Sí? Dos notas distintas. Eso ya genera otra textura. Naturalmente se daría entre hombres y mujeres. Ya no sería una monodía, sería una polifonía, porque hay más de un sonido sonando simultáneamente, haciendo el mismo movimiento melódico. ¿Está? El de polifonía es un concepto más complejo, después lo vamos a ir elaborando, pero básicamente es eso. ¿Está? Vamos a ver distintos tipos de polifonía. Y incorporamos esta otra textura, ya cuando agrego el instrumento, bien lo dijo Mariano, un acompañamiento. Hablando lo más simplemente es lo que se llama como textura una melodía acompañada. Después ese acompañamiento puede tener distintas texturas, por ahora no nos preocupemos. Pero sí anotemos ese registro de que hay una textura que es melodía acompañada. ¿Sí? ¿Y qué es una melodía acompañada? Eso, una persona cantando con su acompañamiento. Pues el acompañamiento podría ser más de un instrumento. ¿Está? Y ahí es donde va a aparecer otro tipo de texturas probablemente. Pero no importa, son melodías acompañadas. En una orquesta puedo tener un instrumento haciendo la melodía y los otros cumplen la función de acompañamiento. Lo que quiero que hagan es después ir al video, ya, insisto, vean en el campus, los que todavía, bueno, no tienen el campus, paciencia, ya los vamos a incorporar, pero ven el minuto y segundo y comparan. Bueno, ya la melodía acompañada la saben, la canción del gato. Pero van a la de piano y empiecen a pensar, ok, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Quiero que lo traten de escuchar, escúchenla una, dos veces. ¿Es una melodía acompañada? Como esto, o sea, hay una voz haciendo melodía y las otras... ¿Cómo lo describirían ustedes? ¿Sí? Después no importa si está mal, obviamente no tienen por qué saberlo. Alguno probablemente ya conoce el término, bueno, lo va a poner, pero en base a lo que escucho, traten de pensarle una definición. ¿Qué dirían que está pasando en esa pequeña pieza de piano? ¿Sí? Si quieren escuchar una versión más linda, chicos, es la invención número 1 a 3 voces de Johann Sebastian Bach. Juan Sebastián Bach.
Digo, por si, si quieren escuchar una versión de verdad, porque hay millones de versiones de pianistas, en serio. Así que bueno. Pero entonces ya incorporamos este concepto que vamos a trabajar, no solo este año, sino que, insisto, que va a servir durante todos los años de audio y durante distintas materias que van a tener a lo largo de la carrera, el concepto de textura y las posibilidades texturales que presenta la música. La textura es una característica ya de la música, no de un sonido. Hay una definición que hacía alusión como que es como pensar el entramado de una tela. ¿Vieron las telas que tienen como tramas distintas? No textura como si siento rugoso, todo. Podemos a veces decir de la música, hacer como asociaciones similares. Pero en realidad es pensarlo más como vieron esas telas, a lo mejor una tela, no sé, tipo hindú, va a tener cierto entramado, los hilos, con colores y formas distintos que una tela peruana o una tela de indios del... ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? ¿La textura? Se corta. No sé quién está hablando, de hecho. Sí, a ver si alguien... perdón, había cosas escritas en el chat y yo... Altura, habían puesto, bueno, no estuve acá. Ok. Chicos, después le pasan a... Ahí está. Muy bien, ya estás. Bien, genial. El grupo va a ser. Yo me estoy llegando tarde con los mensajes. Después fíjate lo del campus, Matías, porque vos creo que ya estabas incorporado. Creo que ya te pude agregar. Vos sí hiciste tu inscripción. Trial version. No te escucho. Se habrá parado la grabación, a lo mejor. Trial version. No, eso no sé dónde sea. Sí, no te escucho, Matías. No importa, después lo charlamos, tranqui. Trial version. Hay algo hablando en inglés. Sí, dice como versión de prueba, pero es como, pareciera que es en la compu de Matías. Sí, está bien, de verdad. Trial version. Es versión de prueba, quiere decir. Trial version. Debe estar tratando de configurar el audio para... bueno, no importa, cuestión que... Ahora sí, a ver. Usaba el teléfono y tenía una aplicación que no era pagada, y ahora tengo la camarita. Hola, soy Matías. No estuve en la clase anterior, se me superponen las dos materias, que tengo también introducción a las matemáticas, pero ahora introducción a las matemáticas también va a ser grabada, así que puedo ir turnándome también. Dale, buenísimo. Y tratar de tener asistencia en las dos. Y sí, estoy en el campus, yo ya me anoté, te había mandado un mensaje por Facebook desde antes, porque ya te conocía de antes. Y sí, ya estoy en el campus y me tengo que fijar bien lo que habías publicado. Fíjate, claro, porque ahí ya te agregué en la clase, sí, me acordaba y te había agregado, buenísimo. Después, entonces, nada, esa tareita tendrían como ver la parte del video hasta el final, últimos segundos, es como que está lo del piano, y traten de, ustedes con sus palabras, describir esa textura. Pero creo que algo más. Esa me fue la idea. Bueno, no importa. Pero bueno, cuestión que esto de las texturas, vamos a ir, lo vamos a ir hablando de cómo sean los sonidos. ¿Qué? ¿Que cómo hacía estaba hablando que depende de cómo sea, usted dijo, dio a entender eso, el comienzo del sonido, vamos a tener distintos tipos de textura. Bueno, lo de las telas. Eso estaba diciendo. Claro, escuché que alguien decía algo y me interrumpí. No, pues tenemos una tela guatemalteca de Guatemala, los mayas tienen otros dibujos, otras maneras, una tela hindú, una tela turca, hay libros que asocian la textura con eso, como para tener un referente visual. La textura en música, en definitiva, es la resultante de las distintas combinatorias rítmico-melódicas y armónicas. ¿Está? Vamos a hablar un poquito de esos términos. ¿Está? Acabamos de decir esto de la monodía. La melodía es esta sucesión de alturas. ¿Está?
Pero ¿qué pasa acá si hago esto? ¿Cómo llamamos a esto? Hice un Ritmo. ritmo. ¿Está? El ritmo es sucesión también en el tiempo, pero de distintas duraciones. ¿Está? Sonidos, combinatorias de sonidos más cortos y más largos en el tiempo. Obviamente una melodía tiene también un ritmo asociado. Cuando yo digo acerrín, acerrán, los maderos de San Juan, no todos los sonidos duran lo mismo. Hay unos que son más cortos y otros más largos. ¿Está? El ritmo tiene que ver con eso. Pero lo principal, o sea, lo que primero captamos en la melodía es ese registro de las alturas distintas. ¿Está? Si yo hago esto, la altura, definí el timbre rápidamente, es palmas, la fuente sonora, ¿está? Y no hay mucho más que pensar a nivel de alturas. No hay variantes. O las hay, de ya sería para ver con un análisis de espectro de computadora, una cosa más compleja. Existe. Pero lo que me queda por ver ahí es la diferencia entre las duraciones. Entonces el ritmo son las distintas combinatorias de sonidos más cortos y más largas en sucesión. ¿Sí? Y está esta tercera versión que había dicho con las alturas, que es cuando esto que decía, que dijo hoy muy bien Mariano, el acompañamiento. Cuando lo hago en el piano, en la guitarra, se dice que estoy haciendo los acordes. Los acordes. Está Acordes. esto que llamamos acordes, generalmente, como definición, sonidos que suenan al mismo tiempo, en simultaneidad. ¿Sí? La simultaneidad sonora genera acordes. Y eso nos da lo que se llama, en definitiva, la armonía. La armonía es un concepto un poco más complejo, donde están las relaciones entre complejos sonoros en simultaneidad. Avísenme si necesitan que repita eso. ¿Está? En principio pensamos la armonía como la posibilidad de tener sonidos en simultaneidad. Suenan al mismo tiempo. Distintos sonidos. ¿Sí? Es lo que en definitiva llamamos un acorde. ¿Está? O un complejo sonoro en simultaneidad, porque cuando yo hago esto, lo puedo llamar acorde o no, se discute eso. Pero lo que no dudo es que hay un montón de sonidos en simultaneidad. ¿Sí? Entonces, eso es importante tener claro. Hay alguien que habla, no veo cuál micrófono es el que se mueve, pero suena muy bajito. Eso se llama cacofonía, lo que hiciste. Se lo puede llamar cacofonía. Tiene un nombre técnico, así como, porque una cacofonía puede incluir cosas que no sean notas. Cuando yo hago esto, a ver si se ve no, acá sería en el piano. Fíjense lo que hace mi mano. Es eso mismo. Como nombre técnico, ¿qué hago? Aprieto todas las teclas. ¿Sí? O si lo hago con el brazo, igual. Y se le da el nombre de clúster. Clúster se escribe. ¿Está? Son complejos sonoros de todos los sonidos contiguos juntos. ¿Está? Pero una cacofonía tiene que ver con eso. Con el ruido. Una cacofonía puede ser el ruido de la ciudad también. ¿Está? Cuando es muy ruidoso. ¿Qué más? Bueno, entonces, el concepto de sonidos en simultaneidad es lo que llamamos acordes y por ya las relaciones entre esos complejos de sonidos en simultaneidad es lo que nos da la armonía. ¿Está? La posibilidad de armonizar sonidos es eso, las relaciones entre complejos sonoros en simultaneidad. Que pueden ser de distintas formas. ¿Está? ¿Cuáles formas básicas? ¿Qué diferencia entre esto en cómo lo percibo? Díganme cómo me suena uno con respecto a otro. Este me suena más, a ver, acá. Esto suena de una forma y esto me suena de otra forma. ¿Cómo dijeron? Los toco de vuelta.
comparado con este. Más consonante. Sí, uno es más que el otro. Ahí está, alguien dijo consonante y el contrario de consonante es el Disonante. disonante. ¿Está? Esto como concepto de consonancia. Disonante. Este consonante y esto más disonante. El disonante tiene aquello que me genera ciertas sensaciones más tensas, más ásperas, mientras que el consonante me da una sensación más calma, más placentera, si se quiere. Los conceptos de consonancia y disonancia tienen cierto grado de subjetividad, ¿sí? Cuando digo subjetivo, ¿se entiende a qué me refiero? Depende del sujeto, quiere decir que depende del sujeto. Lo que para mí puede ser consonante, para otro puede ser disonante. ¿Está? Como el concepto, cuando pensamos ruido, como aquello que me molesta, me disturba, me perturba, hay cosas que para uno son ruido y para otras personas no. ¿Está? Consonancia y disonancia pasa lo mismo. Muchas veces dicen que el concepto de disonancia y de consonancia es cultural también. ¿Está? Si yo me voy a la India y me tocan música en el sitar, un instrumento maravilloso que tienen popular, o me voy a China a escuchar música, o Japón, las músicas ahí que hacían en el teatro antiguo, me va a sonar disonante. Y para ellos no es el concepto de disonancia. ¿Está? Entonces a veces es cultural. De todos modos, ¿por qué digo a veces? Porque si yo hago esto y hago esto, en los dos casos toqué dos sonidos. ¿Está? Y uno inevitablemente me da más sensación de tensión que otro, independientemente de lo cultural. Este primero es más disonante que este par, ¿tá? Que me da como otra sensación. Esos conceptos son fundamentales también y hay que empezar a tenerlos claros personalmente. ¿Qué es consonante para mí? ¿Qué es disonante para mí? No como regla general. A ver si me explico. Porque les va a ayudar a auditivamente asociar y establecer relaciones que les sirvan a ustedes. ¿Está? Si yo escuché esto y me suena consonante, ¿está? Muy bien, me queda como referente, ok, yo ya sé que después me explican qué es eso que sonó, y yo digo, ok, eso a mí me sonó consonante. Cada vez que lo escuche y escuchen la sensación de consonancia, voy a decir, puede ser aquello que se llama de tal forma. Ahora, si me resultó disonante, también voy a tener una referencia de eso como algo disonante, pero a lo mejor para Carla no es igual, es lo opuesto. Entonces, por eso digo, no se puede establecer criterio básico. Cada uno va armando su repertorio y decir, bueno, para mí esto es consonante, esto es disonante. Entonces vamos armando esto de catalogar, de clasificar auditivamente ciertas cosas. Consonancia y disonancia aplica tanto en la simultaneidad sonora como en la sucesión. ¿Está? Yo puedo tener ¿cuántos sonidos mínimos necesito para consonancia y disonancia? Con uno puedo percibir consonancia y disonancia. Muy bien, Matías. 2 me hace. ¿Está? Un solo sonido. ¡Pam! Consonante y disonancia. Es un sonido. Eso sí, nada, es un sonido solo. No tengo relación de mayor tensión. Y muchas veces depende del contexto. ¿Está? Pero si yo hago tan, tan, me suena de una forma, y si hago tan, tan, ¿está? ¿Cuál dirían que fue consonante y cuál disonante? Primero consonante. El primero es consonante. Para mí estuvieron bien los dos. Para vos son, ok, bueno, pero interesante esto que dice Carla, porque atentos con esto. Me suenan bien los dos, puedo meter los dos en consonancia, pero ¿sentiste la misma sucesión sonora? ¿La primera y la segunda vez? No.
no tienen la misma. O sea, uno es más grave, Ok. claro, o sea, uno es más grave que el otro. O sea, Bien, tengo me da que la ver sensación de que primero eso, darme- obviamente que uno con el tiempo y cuando llegue a un punto uno va a poder decir que volante y Obviamente, vamos de a poco. cómo lo combino. A eso voy, o sea, no me sonó disonante, pero por otra cosa que Bien, uno ya lo... pero importante ¿Me que entiendes lo que le digo? sí, no, y fundamental que lo hayas dicho, porque puede pasar esto, yo estoy estableciendo consonancia y disonancia, pero ¿qué pasa cuando todo lo que escuché era consonante? O me resultó consonante. Bueno, pero a ver, ¿sentí siempre lo mismo? O sea, las relaciones que escuché eran las mismas, ¿está? Son pequeños detalles interesantes. Ahora que están empezando a cantar canciones y a ver canciones, bueno, empiecen a sentir, ¿cómo me suena esto? Canto las primeras para acerrín. Ok, ¿cómo me sonó eso? ¿Más consonante, más disonante? ¿Qué otra canción puedo pensar? ¿Está? Comparar a veces la canción sola y me va a sonar consonante, pero si la comparo con otra, a lo mejor puedo decir, bueno, esta quizás es más disonante, más consonante. Es empezar, chicos, a poner, a adjetivar aquello que escuchamos. ¿Está? Nos va a servir, ¿está? Para después ponerle un nombre específico a cada cosa. Pero entonces primero desmenucemos aquellos rasgos grandes. ¿Qué pasa con las simultaneidades? ¿Está? Cuando yo toco esto, está bien, ahora ya obviamente hablé de simultaneidades, les dije que eran varios sonidos en conjunto. Espérense que hay un mensaje acá. Mariano, que pone el profe, me tengo que ver. Sí, dale, tranqui. Después subo el video, obviamente. Nos vemos, Mariano. Ya hablé de simultaneidad, pero si yo le toco a un grupo de gente que no venía a la clase ni nada, y no ven el teclado y le digo, ¿cuántos sonidos estoy tocando? Y hago esto. Es posible que digan muchos. Si hago esto, a veces dicen un sonido. ¿Está? Ok, y acá no hay un sonido. ¿Está? Hay un bloque sonoro, que muchas veces lo percibo como un sonido, y que si toco este, por ejemplo, y enseguida toco este, ¿sonaron igual los dos bloques sonoros? No. No, ¿está? No. Hay una diferencia. No. Voy anticipando, no se preocupen ahora en definirla, la diferencia de eso después vamos a hablar, pero que sí es lo que... Uno mayor y otro menor. Muy bien. Sí, exacto. Vamos a hablar con eso, tranquilo, el que no lo sabía, no se desespere. Pero lo que tenemos que tener claro, y esto se los digo porque es un proceso lento y largo, es que en principio percibo el bloque, y el bloque me va a permitir reconocer esa diferencia, esa y otras, ¿está? Nombre, de ponerle un nombre al bloque que sonó. ¿Está? Pero después, si quiero realmente entrenar el oído, puedo escuchar cada uno de los sonidos individualmente. ¿Está? Me lleva más tiempo, lleva cierta ejercitación, o sea, tengo que poner cierto esfuerzo en no quedarme en el bloque. ¿Para eso qué hago? Toco el bloque. Ok, ¿cuál es el primer sonido que escucho ahí? No importa si es el más agudo o el más grave, el primero que me suena a mí. Escuché el más grave. ¿Puedo escuchar el más agudo? Corroboro. Sí, mira, lo escucho. Pero hay un tercer sonido y no lo escucho. Bueno, voy a empezar a tratar de diferenciar bien claro el grave y el agudo. ¿El agudo? Ok, quiero reconocer el del medio. ¿Qué hago? No lo toco. Y ahora lo toco. Ese es el del medio. Está. Al sacarlo, fíjense cómo suena el grave y el agudo, y lo agrego. De repente es como que brilla. ¿Está? Esto lo estoy tirando ahora como idea, lo vamos a elaborar de a poco. ¿Está? Pero ya que hablamos de armonía, hablamos de simultaneidad, es importante que lo sepan. Ojalá, y esto cada uno verá qué le sirve más,
reconocer el bloque les va a servir, les va a permitir identificar, les va a ayudar a resolver las ejercitaciones que haremos en todos los años de audioperceptiva y de otras materias, pero mi oído puede reconocer individualmente cada sonido interno. Compositores, sobre todo, buenísimo empezar a ejercitar en tratar de diferenciar cada pequeño sonido. ¿Está? Educadores musicales, cuando tenemos niños cantando un montón y yo quiero, bueno, ver quién es el que está desafinando, quién no, ¿está? Poder identificar, saber reconocer de dónde vino cada una de esas voces. Bueno, tengo que yo ir refinando mi oído. No viene, hay oídos que naturalmente, chicos, hacen nada, perciben cosas que yo a veces digo, renuncio a todo, porque escuchan cosas increíbles. ¿El oído absoluto? ¿Eh? ¿Oído absoluto? Hay estos casos de oído absoluto, gente que naturalmente de repente escucha y ya sabe qué notas son. El día que aprendieron las notas. Antes reconocían los sonidos, pero cuando pueden ponerle nombre a la nota, tocan cualquier sonido y dicen es tal nota, tal nota, tal nota. ¿Está? Yo creo que les conté que como estoy estudiando otra carrera, mi tesis la estoy haciendo en base a esto de estudiar y estoy viendo, hay métodos que dicen que enseñan el oído absoluto. Los métodos que utilizamos acá es como que descartan esa idea y se basan en otro criterio. Bueno, mi investigación es ver, a ver, por qué una cosa y no la otra. ¿Por qué no estamos aplicando esa posibilidad? Me encontré con estudios, no de músicos, sino de psicólogos, de todo, que hacen estudios sobre el oído absoluto y resulta que no es tan complicado, no es como un don de los dioses como nos quisieron hacer creer. Parece que es ejercitable también. Se puede. Entonces, bueno, nada, a ver, entonces mi investigación es en base a eso, en ver, bueno, qué cosas están faltando en nuestras enseñanzas de este tipo de materias, que tienen que ver con la lectoescritura, que no están presentes. Y esto del oído absoluto, la posibilidad de acercarnos al oído absoluto es una de esas. Pero bueno, nada. Sí. Hay como, digamos, ¿qué se privilegia en eso? ¿Como el oído absoluto o el reconocer, o el oído relativo sería el reconocer las Exactamente, bien utilizadas las palabras. A ver, deberíamos tener la posibilidad de utilizar ambas. En la música que escuchamos habitualmente es lo que se llama música tonal funcional. O sea, esto lo vamos a ir elaborando. Pero tiene nos produce ciertas sensaciones. Esto que hice antes, donde cantaba, toco acá, y digo, acerran los maderos de San Juan, y después digo, no, lo voy a cantar en otro tono, como decían antes. Acerran los maderos de San Juan. Y lo puedo, eso tiene que ver con la posibilidad de tonalidades. Transporto a otro lugar donde me va a sonar igual, pero en otra altura, ¿sí? Con otras notas, pero se dan cuenta que la percepción es igual. Esa es la relatividad que me permite la música. Lo relativo en música. No importa en qué nota esté cantando, yo lo puedo reproducir. Y eso es importante. De hecho, les estoy pidiendo que hagan esa ejercitación. Porque es importante. De cualquier sonido yo canto la canción que me gusta. Primero, obviamente, tengo que saber cuál es ese primer sonido que estoy haciendo. Entonces, cuando toco otro, puedo arrancar desde ahí. Lo vamos a ir haciendo de a poco, te lo voy a ir recordando y demás. Eso tiene que ver con el oído relativo. Y me lo permite este tipo de músicas. ¿Sí? Las que escuchamos habitualmente, que usan acordes con esto que mencionaba antes, mayores y menores. Músicas que usan otros sistemas donde hay más disonancias, donde no se busca esto de que haya una nota polarizada, después vamos a hablar de esto, pero donde hay lo que se llama una tónica, un lugar de reposo y otro lugar de tensión, y otras músicas que buscan eso, es más difícil pensarlo de esta manera, porque es un trabajo mental de individualizar cada cosa. Ahí serviría más decir, ok, eso que sonó en tal nota, y acá suena esta otra. O por lo menos la relación que conozco es independiente de esa relatividad que tiene que ver con el acorde, con una escala, con otro tipo de cosas. ¿Se entiende?
Lo que leía yo en un estudio es que mucha gente, y esto es una práctica que después les voy a dar, canta una canción que le gusta habitualmente, se levanta todos los días a la mañana y la canta en la misma nota siempre. ¿Está? Y es la nota en la que estaba registrada donde la escucho en un CD, por ejemplo. Las cassettes y esos métodos antiguos es más difícil porque la cinta se va desgastando y fluctúa la afinación. Pero la corroboración de que yo canto la canción en la misma nota, bueno, wow, esa nota, sé cuál es, tengo que ponerle nombre nada más. Cada vez que quiero que canto, a mí me pasa con la canción, no, 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 empieza mi canción, la, yo sé que ese es el la, ¿está? Entonces yo ese la lo tengo. ¿Por qué no me he puesto a hacer otro sonido? Bueno, quizás vagancia mía, ¿no? También hay que hacer un esfuerzo, ¿está? Pero digo, es posible asociar con esa música yo la tengo presente, en mi cabeza me suena siempre la misma nota. Entonces, al reproducirla yo sé que es un la. En este momento con eso me basta a mí. Es como tener esto. ¿Ah? Yo agarro esta nota y ya sé cómo tomar las otras, porque conozco los intervalos y demás. Bueno. Pero el tema es que no estimulamos ese tipo de práctica. ¿Está? Nos guiamos siempre a una práctica de establecer las relaciones, que no está mal. Digo, da cierto resultado. Pero nuestros sistemas lamentablemente no están dando resultados homogéneos. O sea, no a todo el mundo le sirven igual. Entonces esa es mi inquietud, de ahí salió mi investigación. Chicos, hay algo, se hizo retarde, nos demoramos y quiero cerrar con una cosita importante. Pero bueno, estamos con esto, consonancia, disonancia, son criterios que les van a servir. Esto que dije de las notas, chicos, perdón, esto sí es fundamental cerrarlo, de escuchar cada sonido, no es para que empiecen a practicar ya, ni empezamos a hablar todavía de acordes ni de simultaneidades, pero sí sépanlo, que está el bloque sonoro, pero ese bloque tiene un montón de sonidos, y mi oído puede empezar a desmenuzar esos sonidos. Implica un esfuerzo. Cada uno en su área de trabajo y de su carrera específica vaya viendo qué le sirve más. Obviamente, esto mismo que decíamos con Leandro recién, si hago el oído absoluto o el relacional, todo, también implica que yo haga ciertas ejercitaciones. Nada es de gratis. Salvo, como decía antes, que nazca con el don. ¿Está? Yo no nací con ningún don musical. Tuve que ponerme y fueron dándome resultados ciertas cosas, unas más que otras. Fui probando, deshaciendo, volviendo atrás, y nada. Entonces, pero hay que hacer ciertos esfuerzos. ¿Está? A veces, digo, el que ya naturalmente, lo que decía la otra vez, toca de oído cualquier cosa, le dicen, bueno, ahora tenés que escribirlo, y dice, oh, pero ¿para qué si yo lo saco de oído? ¿Está? Le es más difícil a veces. ¿Está? Pero bueno, es también un esfuerzo que vale la pena porque, lo que explicaba la otra vez, hay ciertos ámbitos laborales, que es en definitiva lo que nos gustaría a todos, elaborar de lo que nos gusta, donde me van a requerir, como en un trabajo normal, me preguntan si sé leer y escribir como fundamental, ya ni se pregunta eso, pero si sé leer y escribir música. ¿Está? Entonces, bueno, nada, y nos va abriendo la cabeza en este sentido, muchas cosas. Muy bien. En definitiva, seguir practicando esto de cantar, traten de aprenderse, en todo caso busquen la Acerrán, los maderos de San Juan, ya vamos a ir aprendiendo esa pequeña, pero vayan aprendiendo otras, trabajen sobre música instrumental, empezar aunque sea música que no me gusta, pero esto de la memoria fundamental, escucho 10 segundos de una música que no conocía, ¿qué retuve? La vuelvo a escuchar, ok, ¿qué me acuerdo? Hay un trabajo de ejercitar la memoria también. ¿Está? No es solo, tengo condiciones para la música, no. Si, la memoria se ejercita, así como mi capacidad de concentración, si leo un libro, hagan la prueba. ¿Cuánto leo? ¿Cuántas páginas leo sin empezar a pensar en otra cosa? A la prueba. A veces estoy leyendo lo más interesante y de repente me acordé, tengo que ir a comprar canas, tengo que ir a comprar, y sigo leyendo. Estoy viendo la grafía, pero ya le perdí el hilo a la lectura. ¿Tá? Eso también son cosas que tengo que empezar a ver. ¿Cuánto mantengo mi concentración?
¿Está? Nada, son todas prácticas que vamos haciendo. Chicos, para la duración, ¿está? Voy a poner un par de ejemplitos en video. ¿Todos han ido alguna vez, o pregunto al revés, quién no ha ido a conciertos de música en vivo? ¿Alguien no ha ido jamás a un concierto de música en vivo? De cualquier tipo de música. ¿Se escucha? Muy bien, miren lo que hace mi compañero. Ese gesto de Santiago, empieza y vamos. Automáticamente me sale eso. Pongo otro, rápido. Miren la diferencia. ¿A qué viene esto? Primero que la música nos incita de alguna manera al movimiento. Hay ciertos movimientos, pero esas reacciones espontáneas... aquí está. Miren esta. Esto nos da otro tipo de... En este concierto no haría esto. Quizás, ¿qué haría en este concierto? No se escucha bien. Déjenlo un poquito ahora, a ver si se escucha mejor. No se escucha bien. ¿Ahí se escucha? ¿No? No, yo no lo escucho. A ver, subo un poquito. No, yo tampoco. Como medio rock se escucha. ¿Se escucha? Ahí se escucha. ¿Qué ven como movimiento en el público de este tipo de conciertos? La cabeza. Entre todo y empujarte. Esto, van a ver. Está el puño en alto. ¿Viste? Sí. Claro, hay reacciones distintas. Otro. Miren este. A ver dónde está. Ahí voy a empezar. ¿Se escucha? Ahí Matías lo está haciendo. Ya hay un movimiento que es distinto al del concierto de Metallica. No es esto, me lleva a esto. O a veces ven este tipo de movimiento. O el que canta haciendo este tipo de movimiento. Pero tiene esto. Bueno, esta sensación. Para un poquito ahora, les pongo les voy a pegar estos 3 ejemplos acá en el chat, pero después los pongo en el campus igual. Esa primera sensación que nos mueve, en el caso de la cumbia, en el heavy metal o el rock, chon, 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 chon. ¿Da? Y en este esa sensación primaria que nos lleva en el tango, ¿en qué se ve traducido? O en otras músicas. En el tango no van a un concierto de tango y hacen ese tipo de gestos, pero ¿qué hacen en una milonga? Bailan. Bailan. ¿Está? Y también está esa sensación. Eso que percibimos, naturalmente, que no está tocando ningún instrumento, no es que haya... Eso es lo que se llama el pulso de la música. ¿Sí? El pulso. Y vamos a empezar a identificar y a reconocer el pulso, porque hay otras sensaciones que vienen aparejadas por ahí. Pero primero encontrar esto. Y me gusta esta idea de que, piensen lo primero en la música que escuchan, siempre hay una reacción como de concierto. En un concierto hay mucha gente y no nos ponemos a bailar todos. Pero hay cierta reacción, esto de la cabeza, o depende del género, es como distintos movimientos, muchas veces con las manos. O a veces en conciertos de música melódica, ver esas palmas si acompañan, o
si son conciertos de melodía, este movimiento también se suele llevar el pulso naturalmente. El pulso es esa sensación regular, constante, que tienen la mayoría de las músicas. Después, en todo caso, esto queda grabado, así que van a tener la definición. Esa sensación regular y constante que es como un reloj, como el latido de un corazón, ¿está? Que nos va a permitir medir la duración del sonido. Nos va a permitir otras cosas, nos va a permitir saber la velocidad a la que voy a interpretar esa música. El tempo sería. El tempo, exactamente. Pero a la vez va a ser mi vara de medida para decir, bueno, ¿cuánto quiero que dure este sonido? Va a durar tantos pulsos. Este otro sonido va a ser más corto porque va a durar tantos pulsos o fracciones de pulsos. Entonces, así como les voy a dejar estos, ya los pego acá en el chat y después les van a estar en el campus también. Este fue el último. Ese es uno. Este es otro. Digo, no es necesario que escuchen esto, digo, porque como vimos el ejemplo acá, ya tienen la referencia, vimos los movimientos típicos, pero vieron que eso salió espontáneamente en 2 o 3 casos. Esa reacción espontánea está en la que tengo que dejarme llevar, ¿está? Eso es el pulso, ¿está? Y vamos a empezar a conectarnos con esa sensación de pulso. Empiecen a probarlo en la música que más les gusta a ustedes. Está, escuchar y decir, bueno, a ver qué siento yo acá como pulso, cómo me movería, ¿está? Hoy en día se ha perdido la práctica de bailar. Cuando yo era adolescente, el baile era lo más común, se bailaba rock, se bailaba pop, se bailaban canciones lentas, es decir, era como la fiesta era bailar. Hoy a lo sumo hay fiestas electrónicas, o salvo que les guste bailar salsa, merengue, o otros tipos de motango mismo, ¿está? Pero esto del baile en pareja se ha perdido un poco. Pero entonces era más fácil tener la noción de pulso, ¿está? Era como que era mucho más fácil traducirlo. Pero en principio es sensación, ¿está? Sensación para el que escuche y sensación para el que va a tocar. En un concierto de Metallica, por ejemplo, de rock, ¿qué pasa antes de que empiece cualquier tema? ¿Vieron alguna? El baterista marca con baquetas. El baterista agarra los palillos, pum, 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 les marca el pulso. ¿Está? Muchachos, esta es la velocidad, esta es nuestra medida. 1, 2, 3, pum, y pam, 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 y tocan todos ese pulso. ¿Está? La música en conjunto depende de que todos tengamos nos mimetizamos en un pulso, ¿está? Nos sincronizamos a la misma velocidad. Es maravilloso tocar música en grupo, es genial. Si sea cantar, necesitamos sincronizarnos al mismo tiempo para que salga todo parejo, ¿está? Ahí el oído también tiene que tener la percepción de decir, bueno, ¿cómo me acomodo? Pero entonces, les voy a poner estos ejemplos. Quiero que ustedes busquen en la música que escuchan y me traigan para el jueves. ¿Cuándo es nuestra próxima? El jueves. Sí. El jueves seguimos hablando de esto y la idea es que... Sí. El jueves a las 6. Profe, esta a lo mejor no estoy seguro de cuál es el pulso. Y me digan, mira, esta no sé cuál es el pulso. O esta escuché y es este el pulso. Y perfecto, vamos bien. A lo mejor me traigo una música que digo, wow, no sé dónde está el pulso ahí. La puede pasar. Hay músicas que justamente no tienen pulso. Por lo general lo que escuchamos habitualmente es toda música métrica, o sea, con una pulsación, pero hay otras músicas que no. Pero entonces, bueno, nada, conectarnos con esto. Así como nos estamos conectando con la posibilidad de reproducir sonido, de escuchar, de imitar, vamos a
meternos con esto del pulso. Lo del pulso es más rápido. Automáticamente puse música y ya la reacción aparece. O sea, no es que tengo que aprender algo que desconozco. Todos tenemos, aunque sea muy tímido y nunca bailo, algo, aunque se esté moviendo el dedito, siento algo y algo la música me dice a nivel de movimiento, ¿está? Déjense llevar, aflójense, empiecen. Esto es como empezar a conectarse de otra manera. ¿Preguntas? ¿Nada? Muy bien. Un montón de cosas vimos. Esto del curso último. Se anotaron varios conceptos. Después, en todo caso, la clase el mañana pasado ya la subo para el que necesite revisar. Y el jueves seguimos con esto. Arrancamos con lo de pulso. Vemos algunos ejemplos más. Escuchamos, marcamos entre todos y después vamos a ya empezar a elaborar conceptos. Como dije, nos va a servir para medir cuando hablamos de duración, sonidos más cortos o más largos, no lo mido con un cronómetro. Duró 3 segundos. Ok, ahora cuando haga ese sonido, dura 3 segundos. Y en la partitura no pongo una nota y le pongo 3 segundos arriba. Hay otra cosa. Para todo eso, necesito primero tener claro la sensación de pulso. Las ¿Está? figuras. Después van a venir las figuras. Pero las figuras, si no tengo claro cuál es la función del pulso, las figuras no me sirven para nada. Acostúmbrense al pulso. Una vez que tengan el pulso y que yo digo, escucho esa música, listo, ya tengo el pulso. Ahí vamos a empezar a medir cuánto dura cada sonido. Y después ponerlo en figuras, que es la notación. Así que bueno, nos vemos el jueves.